Ahora bien, de acuerdo a la pregunta, yo puedo empezar a trabajar con las fórmulas. Esto significa que la función sí puede empezarse a combinar. Vamos a hacer otros ejemplos. Mire que acá arriba nos pedían sumar, pero ¿qué pasa si nos piden promediar? Mire que es sumar los salarios de 1.000.000 o más. Aquí voy a promediar los salarios de 1.000.000 o más. La cuestión es diferente. Para promediar ya tengo que utilizar la fórmula promedio punto sí. ¿Por qué? Porque me están pidiendo una condición y un criterio. ¿Qué pasaría si me dijeran solamente promediar los salarios? Únicamente tendría que ir a sumatoria y buscar el promedio de los salarios. Promediar los salarios o cuál es el promedio de los salarios. Pero como me están pidiendo promediar los salarios de 1.000.000 o más, lo que tengo que hacer es que me voy a ubicar en el resultado, le doy clic en fx y busco la función promedio.si. Promedio.si, como solamente me están pidiendo una condición y un criterio, solamente tengo que utilizar el criterio frente a esa condición, o sea, un rango y un criterio. Promediar los salarios, entonces el rango está ubicado donde están los salarios. Voy a subir acá. Entonces el rango son los salarios. Miren que solamente me están pidiendo una condición, pero con un criterio. Por eso tengo que traer con la función promedio.si, que sean de 1.000.000 o más. Lo mismo. Mayor, igual, que sean mayores o iguales a 1.000.000. Y le digo, listo. Tal cual como hicimos la otra fórmula, vamos a hacer lo mismo, pero recuerden que la clave está en cómo hagan la pregunta. Ya no es sumar, sino promediar las edades de 20 años o más. Otra vez, promedio.si, el rango, edades. Mire que ya me están pidiendo edades. O sea que voy a determinar las edades. El criterio de 20 años mayores o iguales a 20. Que sean mayores que 20 o iguales a 20. Le digo listo. Ahí está. Ahí me está promediando. Vamos a promediar las edades de 18 años o menos. Lo mismo, me ubico donde vaya el resultado, promedio.si, el rango, edades, otra vez edades, promediar las edades, criterio, que son menores, porque 18 años o menos es que ya son menores de 18 años, ¿cierto? O sea que acá, menores o iguales a 18. Le digo listo. Y ahí tengo la forma. Pero vamos a entrar a analizar esto. ¿Qué pasa cuando me piden ya no una condición, sino dos condiciones? Y dentro de esas dos condiciones nos piden un criterio o más. Recuerden que yo ya tengo que trabajar con el rango de promedio. Para esto me voy a dedicar donde llevo el resultado y mire que aquí me piden promediar los salarios de las personas del sexo femenino. Le digo promedio.si, como ya tengo dos condiciones, ya sí tengo que trabajar con el rango promedio. Promediar los salarios. Mire que la primera fase de esa pregunta me dice que promedie los salarios. O sea que el rango del promedio es que tengo que promediar los salarios. Vamos a promediar los salarios. Entonces lo primero que saco es el promedio de los salarios. Lo segundo, ¿cuál es el criterio? Nos dicen que sea del sexo femenino. La segunda condición y el rango que vamos a tomar es la columna del sexo. Y que sea el criterio femenino. Y el rango, el criterio será femenino. Y el rango sería la segunda condición. O sea, esta. Y le digo, listo. Ahí me hace la suma. Perdón, ahí me hace el promedio de los salarios de las personas del sexo femenino. ¿Qué pasaría si fueran del sexo masculino? Lo mismo, promedio.si, rango de promedio, voy a promediar los salarios, que es lo primero que me dice, ese sería el rango de promedio, promediar los salarios, rango de promedio, criterio, que ya no son femeninos sino que masculinos, y el rango donde se encuentra ese criterio, en este caso en el sexo. En el rango, tomo el rango
y solamente me va a promediar los masculinos. Y en este momento tengo listo mis funciones. Espero les haya servido este video tutorial. Nos veremos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.